Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Reflexionamos sobre la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural. Lectura 1. Pero antes, analicemos la situación significativa de la cual partimos. Nuestro país se caracteriza por poseer una gran riqueza natural. Sin embargo, nos preguntamos si estamos reconociendo y valorando el patrimonio natural que nos ha sido legado. Por ejemplo, nuestra Amazonía, que es uno de los pulmones más grandes del mundo y que alberga ecorregiones importantes del país, ha sido preservada a través de los saberes ancestrales de la comunidad. No obstante, está siendo contaminada y deteriorada por actividades económicas como la minería ilegal y la tala de árboles. Además, hay que acotar que el patrimonio natural es protegido por leyes y normas emitidas por el Estado. Entonces, ¿por qué están en peligro? ¿Cómo podemos contribuir a su valoración y conservación? A continuación desarrollaremos una lectura basada en esta situación. Pero antes de esta lectura, analizaremos los elementos paratextuales de esta para hacernos una idea del contenido de la misma. Observemos atentamente. El título: Contaminación del agua por minería de pequeña escala. Al margen derecho vemos una imagen que nos presenta una laguna contaminada. Además, esta posee a su alrededor tierra infértil y desértica. Luego observamos el siguiente subtítulo: Algunas causas de la contaminación del agua y datos a tener en cuenta. Al margen derecho inferior vemos una imagen que nos muestra maquinarias con las cuales se desarrolla la minería. Y por último, tenemos un pequeño subtítulo. ¿Sabías qué? Asumo que este pequeño subtítulo nos proporciona otro dato adicional. Y en el margen izquierdo observamos un pequeño extracto de nuestra Amazonía peruana. Después de haber leído y analizado estas imágenes, vamos a responder algunas preguntas para ver si estos pequeños elementos paratextuales nos ha servido y nos ha dado un poco de información. Comprendemos. Damos respuesta a las siguientes preguntas. Número 1. Observamos la primera imagen del texto. ¿Cómo está el agua? ¿A qué imagen crees que se refiere? Se está refiriendo a esta imagen. Obsérvala muy bien y responde a la pregunta. ¿Cómo está el agua? Fácil. El agua está contaminada con agentes tóxicos. Ese aspecto verde y turbio en el agua no es normal. Número 2. ¿Cómo se encuentra el paisaje de la misma imagen que acabamos de ver? Bueno, hemos visto tierras desérticas y despobladas, entonces, ¿qué podemos decir? El paisaje se encuentra desértico, completamente despoblado, sin ningún área verde. Número 3. ¿Qué repercusiones puede haber en los seres que habitan ese ambiente? Justamente hablando de la primera imagen. Sufrirían de escasez de alimentos, agua y oxígeno, porque no hay áreas verdes, e inevitablemente los llevarían a la muerte. Bien, ahora sí, empezamos nuestra lectura. Lectura número 1. Contaminantes del agua por minería de pequeña escala. Contaminación del agua por minería de pequeña escala. La actividad minera en nuestro país, sobre todo la minería de pequeña escala, pone en riesgo a la población y el ambiente. Por un lado, está la remoción de sedimentos que contienen metales como el mercurio. Por otro lado, la minería aurífera implica el mercurio utilizado para amalgamar oro, acumulándose los residuos muchas veces en el lecho y riberas de los cuerpos de agua amazónicos. La minería ilegal e informal contamina las fuentes de agua y, como consecuencia, afecta a la población a causa de la utilización de grandes cantidades de agua y la producción de muchos residuos tóxicos. Algunas causas de la contaminación del agua. Número 1. Por la remoción de grandes cantidades de sedimentos del fondo del río.
Número 2. Por el mercurio usado en la amalgamación del oro. Número 3. Por los desechos de aceite quemado, restos lubricantes y otros. La minería de pequeña escala se extiende cada vez más debido a que sus operaciones se encuentran ubicadas en áreas geográficas muy dispersas, generalmente en lugares aislados donde la presencia del Estado es muy débil, lo que dificulta su labor fiscalizadora. A tener en cuenta. Varios estudios llevados a cabo por organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua, ANA, en varias cuencas de Madre de Dios muestran altos niveles de contaminación por metales pesados, que incluyen mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Los ríos de la cuenca de Inambari son los que muestran mayores concentraciones de metales pesados. Fernández 2010, ANA 2010. La concentración de mercurio, arsénico, plomo y níquel, que están entre los metales más tóxicos, superan con creces los máximos permisibles y constituyen un riesgo muy alto para la salud de las personas, así como de la fauna y la flora que habitan en estos ecosistemas. Esta contaminación del agua provoca efectos en la salud y el ambiente. En este escenario, el mercurio es uno de los principales contaminantes tóxicos, lo que afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminados. ¿Sabías que? En la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. En algunos casos, las concentraciones de mercurio son altísimas, como en el caso de la Quebrada Lazo, que supera en 17.255% los máximos permisibles para la categoría 1. Agua de uso poblacional y recreacional, y hasta en 347.000% los máximos permisibles para la categoría 4, conservación del ambiente acuático. La contaminación de mercurio en sedimentos también es muy alta, pues en algunas cuencas se triplican los máximos permisibles. Después de realizada la lectura, pasemos a la sección Comprendemos. Bien, damos respuestas a las siguientes preguntas. Número 1. Según el texto, ¿qué actividad económica constituye un agente contaminante de nuestro patrimonio cultural? ¿De qué manera deteriora nuestro medio? Observemos. Encontremos la respuesta a la pregunta. Veamos. La actividad minera en nuestro país pone en riesgo a la población y el ambiente. ¿Cómo la pone en riesgo? Observemos por aquí. La minería ilegal contamina las fuentes de agua debido a su producción de muchos residuos tóxicos. Con esta información podemos responder a la primera pregunta. Según el texto, ¿qué actividad económica constituye un agente contaminante de nuestro patrimonio natural? ¿De qué manera deteriora nuestro medio? La actividad minera en nuestro país es un agente contaminante, poniendo en riesgo a la población y al ambiente. Contamina las fuentes de agua con la producción de muchos residuos tóxicos. Pregunta número 2. ¿Qué metales contaminan nuestro patrimonio natural? Observemos el texto. Varios estudios llevados a cabo por organizaciones como ANA han descubierto los altos niveles de contaminación por metales pesados que incluyen mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Qué metales contaminan nuestro patrimonio natural? El mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Pregunta número 3. ¿Qué consecuencia producen en los seres humanos? Observemos el texto. Aquí. Esta contaminación del agua provoca efectos en la salud y el ambiente. En este escenario, el mercurio es uno de los más tóxicos, lo que afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminados. Si la población consume peces y agua contaminados con este tipo de químicos, obviamente tendrá que afectar a su salud. Vayamos a la pregunta. ¿Qué consecuencias producen en los seres humanos?
Estos metales afectan la salud de la población al momento de consumir peces y agua contaminados. Opinamos. Respondamos a las siguientes preguntas, la cual necesitará de nuestro punto de vista crítico y reflexivo. Primera pregunta. ¿Qué información aportan los estudios efectuados por organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua? Esto lo hemos visto en el texto, recordemos un poco. En este sector, varios estudios llevados a cabo por organizaciones como ANA en varias cuencas de Madre de Dios muestran altos niveles de contaminación por metales pesados, que incluye mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Hasta aquí nos informa que en Madre de Dios hay altos niveles de contaminación por metales. Luego, los ríos de la cuenca del Inambari son los que muestran mayores concentraciones. Estos ríos se encuentran mucho más afectados. La concentración de mercurio, arsénico, plomo y níquel, que están entre los metales más tóxicos, superan con creces los máximos permisibles y constituyen un riesgo muy alto para la salud de las personas, fauna y flora que habita en esos ecosistemas. Bien, ahora sí podemos responder. ¿Qué información aportan los estudios efectuados por organizaciones como ANA? Nos dan a conocer los altos niveles de contaminación de las cuencas de Madre de Dios debido a ciertos metales pesados y el riesgo de los seres que habitan ahí. Número 2. ¿Qué opinas de los resultados anteriores? Sustenta tu respuesta. Y número 3. ¿En nuestra región o localidad suceden situaciones similares a las presentadas en el texto? ¿Qué acciones adoptan las autoridades al respecto? ¿Y qué acciones tomarías tú como ciudadano? Muy bien, después de haber respondido a todas estas preguntas, finalizaremos con la actividad y o reto del día de hoy. Lee el texto Contaminantes del agua por minería de pequeña escala y responde. Primer criterio. Identifica información explícita en el texto expositivo sobre contaminantes del agua por minería. Este criterio contiene 2 preguntas, cuyas respuestas están explícitamente en el texto. Segundo criterio. Infiere e interpreta información del texto escrito. Este criterio también contiene 2 preguntas, y la respuesta a estas 2 preguntas las tendrás que deducir de la información que te proporciona el texto. Tercer criterio. Reflexiona y opina sobre el contenido del texto expositivo. Aquí responderás a una única pregunta. Esta actividad será evaluada a través de la siguiente ficha, la cual contiene los 3 criterios ya mencionados. Primer criterio, la cual está basada en 2 preguntas. Identifica información explícita en el texto expositivo sobre contaminantes del agua por minería. Segundo criterio, la cual contiene también 2 preguntas. Infiere e interpreta información del texto escrito. Y tercer criterio, la cual contiene solo una pregunta. Reflexiona y opina sobre el contenido del texto expositivo. Y hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero lo hayan comprendido. Cualquier duda, a través del chat. Gracias por escucharme, cuídense mucho, hasta luego.